Bueno, vamos a comenzar el capítulo 18 de Lucas. Y vamos a analizar una parábola muy conocida, la parábola de la viuda y del juez injusto. Y para entenderla bien, tenemos que conocer bien el contexto, tenemos que entender qué es lo que verdaderamente Jesús quiere decir. Si no, vamos a interpretar otras cosas, ¿no? Y bueno, lo hemos hablado muchas veces, el pueblo de Israel esperaba anhelante la llegada del Mesías. Ellos entendían, conforme a las Escrituras, que los profetas anunciaban que iba a venir un Salvador y que iba a establecer el reino en la tierra, un ungido del Señor que traería salvación. Y pasajes como por ejemplo Daniel 7:13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por profecías como esta entendían que el ungido, el Mesías, iba a establecer su reino en la tierra, un reino que no tendrá fin, un reino que dominará sobre el resto. Y ellos esperaban entonces un Mesías que viniera en poder y que destruyera el imperio que en ese momento estaba gobernando, que era el imperio romano, el que estaba sojuzgando a los judíos. Malaquías 4:1 dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Claro, ellos leían las profecías y entendían que el ungido que traería salvación sería para Israel. Ellos eran el pueblo de Dios. Acá la profecía dice: a vosotros los que teméis mi nombre. El Mesías vendría, según ellos, como un gran general, un gran guerrero, que gobernaría, que traería un ejército enorme, destruiría al imperio romano y establecería en Israel un reino de prosperidad como nunca habían visto, y un reino eterno, lleno de paz, y saltarían como becerros. Y claro que ellos estaban esperando con ansias a ese Mesías. Pero bueno, Jesús, cuando vino, en vez de organizar un ejército, se rodeaba de gente pobre, de enfermos, a los que sanaba, de pecadores. Y verdaderamente no era lo que el pueblo de Israel esperaba. Jesús les hablaba de arrepentimiento, siendo que ellos creían que no tenían nada de que arrepentirse, que Dios ya estaba a favor de ellos por el hecho de ser descendientes de Abraham. Y Jesús los exhortaba a que se arrepientan, que estaban bajo condenación. Esto indignaba especialmente a los líderes de Israel,
a los líderes religiosos. Y un día leíamos, las semanas anteriores, que unos fariseos indignados enfrentaron al Señor Jesús. Y lo leemos en Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús les dice a estos fariseos, a estos líderes religiosos, que el reino ya estaba, pero no era como el reino que ellos esperaban. Los judíos de esa época no entendían que las profecías estaban hablando de un Salvador que vendría a establecer un reino, pero ellos creían que ese Salvador vendría una sola vez, que el ungido vendría, establecería el reino y hollaría, pisaría, destruiría a los enemigos. Sin embargo, el Mesías no vendría una sola vez, vendría 2 veces. Eso nunca lo entendieron los judíos. La primera vez el Mesías vino a establecer el reino de Dios en la tierra mediante su sacrificio. El Mesías vendría no como un guerrero en gloria, sino como un siervo, como un cordero. Él se entregaría a sí mismo para cargar con la ira de Dios sobre los pecadores, y de esa manera traería salvación a todos los que creerían en Él, y el reino de Dios se establecería en sus corazones. El Señor en la cruz moriría, ustedes saben, después resucitó, ascendería a los cielos, y allí estará el Señor gobernando sobre el universo hasta su segunda venida. En su segunda venida sí vendrá, ya no como siervo, sino en gloria, y allí sí pisará, hollará, destruirá a todos sus enemigos, y establecerá un reino completamente en la tierra para toda la eternidad. Los judíos nunca entendieron eso, y por eso rechazaron al Mesías. Y el Señor Jesús anunció a sus discípulos que llegaría un día en que desearían ver al Señor volver. El Señor estaba hablando de nuestros días. En Lucas 17:22 dice: y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. El tiempo entre la primera venida y la segunda venida, es decir, desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos hasta que vuelva, ese tiempo es el que nos toca vivir a nosotros, es el tiempo de la iglesia. El tiempo donde el Señor Jesús va a obrar en la tierra por medio de los creyentes. Como decíamos recién, y Pablo lo describe como la cabeza y el cuerpo. Jesucristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia que llevará el Evangelio hasta lo último de la tierra. Jesucristo entonces, en todo este tiempo, obrará por medio de la iglesia. Y la iglesia recibirá una dura oposición. El Señor, en Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
El Señor Jesús lo dice, los discípulos, sus discípulos, aunque viven en el mundo, no son del mundo. Y el mundo los aborrece y los ataca. Pero no solamente los ataca con violencia, con persecución, con oposición, sino también el mundo los ataca con tentación, con seducción. Entonces los creyentes durante este tiempo entre las dos venidas, es el tiempo donde nos toca a nosotros vivir, enfrentarán batallas externas contra aquellos que se oponen al Señor Jesús, a su Evangelio, y batallas internas. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que conducirnos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí está la batalla interna, la batalla del creyente contra las tentaciones. Es un tiempo difícil, duro el que nos toca vivir. El apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El tiempo que nos toca vivir es un tiempo malo, engañoso, confuso. Y los creyentes deben estar siempre atentos para no desviarse de la voluntad de Dios. Así le escribe Pablo a los Efesios, capítulo 5, y les dice, mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por eso el Señor dice, llegarán los días en que los discípulos deseen ver los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Esos son nuestros días. Los discípulos, agobiados por el pecado del mundo, por ver cómo se pisotea el nombre del Señor Jesús, y agobiados por nuestro propio pecado, deseamos desesperadamente la llegada del Señor. Amén. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es nuestra esperanza. La gloria venidera. En este tiempo de aflicción, en este tiempo duro, dice en esa misma carta, en ese mismo capítulo, que los creyentes gemimos por dentro, anhelando ese día. Y son días tan confusos los que vivimos, que a veces enfrentaremos situaciones en que ni siquiera vamos a saber cómo pedir, cómo orar a causa de nuestra debilidad. Pero dice el apóstol que no estamos solos en este tiempo. Y dice en el versículo 26 de ese capítulo 8 de Romanos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En este tiempo tan duro, tan difícil, con tantas batallas, a veces ni siquiera sabemos cómo pedir. Pero la oración es un instrumento poderoso para los creyentes. Aun cuando estemos confundidos y en debilidad, y el Señor Jesús nos exhorta a orar, y a orar siempre.
nos exhorta a perseverar en la oración. Vamos a leer Lucas 18, los versículos 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Por eso te decía, antes de comenzar, que para entender bien esta parábola, debemos comprender el contexto. El Señor está hablando de su venida, y está hablando de que va a haber un tiempo donde la iglesia va a anhelar esa venida, que el Hijo del Hombre venga, pero no lo verá. En ese contexto es que dice que tenemos que orar con perseverancia. No está hablando, como se interpreta generalmente, de cualquier tipo de oración. No es un pasaje, una parábola que esté hablando sobre la oración en general. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de que tenemos que orar siempre. La carta a los Tesalonicenses, hay muchos pasajes en Efesios, muchas cartas donde se nos anima a orar y a orar continuamente. Pero en este pasaje en particular, en esta parábola en particular, el Señor nos dice que en este tiempo en el que nosotros nos toca vivir, en este tiempo donde los días son malos y que deseamos volver al Hijo del Hombre y no lo vemos, en estos tiempos es que tenemos que perseverar en oración por su venida. Por su venida. De eso es que Él está hablando. Y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque Él sabía que este tiempo iba a ser de espera, de una larga espera, y que según los parámetros humanos, esa espera iba a parecer interminable. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La venida del Señor parece que se tarda, pero a nuestros ojos, no a los ojos del Señor. Y en este tiempo entonces tenemos que buscar en oración, porque vemos que su nombre es deshonrado todo el tiempo. Vemos que continuamente su palabra es despreciada, desautorizada, rechazada. Vemos que se levantan falsos maestros y vemos que la iglesia sufre persecución, que los hermanos reciben burla, aflicción, y además están las luchas internas que cada uno de nosotros debemos enfrentar. Y claro que queremos que el Señor vuelva, claro que queremos que el Señor derrote a sus enemigos, derrote a Satanás y entierre para siempre el pecado. Y para no desmayar, para no darnos por vencidos, es que debemos orar siempre. Y el Señor narra esta parábola para que entendamos de esa necesidad. Y dice,
había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. El Señor comienza esta parábola hablando de una ciudad ficticia en la que había un juez. Es una historia. Un juez que evidentemente no era judío, porque los tribunales judíos contaban con 3 jueces siempre. Cuando había un litigio entre 2 partes, había un juez por cada una de las partes y un tercero que era independiente, y así era que se juzgaba en Israel. El Imperio Romano tenía juicios con un solo juez. Y por lo general, estos jueces eran famosos por su corrupción. Ellos tendían a hacerle justicia a aquellos que podían pagarla. Y acá en particular, el juez del que está hablando el Señor Jesús era completamente inmoral. Porque dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ya sabemos, por lo que está diciendo acá, que no tenía ningún interés por el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, ni por el segundo mandamiento, amarás al prójimo. Y él, como vamos a ver después en el versículo 4, se jactaba de eso. Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Verdaderamente un juez así es un cuadro totalmente desolador, porque tenemos a la persona más corrupta en el cargo de mayor responsabilidad. Se espera que alguien que un juez que tenga parámetros morales. Se espera de un juez, o se esperaba por lo menos en esos tiempos, que como juez tenga temor de Dios. Y leemos por ejemplo en 2 de Crónicas 19:6: y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Esto es lo que se esperaba de un juez, que tuviera temor de Dios y que impartiera justicia en la presencia de Dios. Pero este hombre no temía a Dios. Ya estaba mal eso, pero aparte dice, ni respetaba a hombre. Y cuando dice respeto, respetaba, la palabra griega se traduce como, literalmente, como poner en vergüenza. La vergüenza era algo que los judíos evitaban por completo. Ellos constantemente estaban cuidándose de no caer en vergüenza, de hacer algo que provocara vergüenza, porque eso traería deshonor a su nombre. Pero este hombre no tenía ninguna clase de vergüenza. Él podía hacer cualquier cosa sin tener ninguna vergüenza delante de los demás. Entonces no tenía temor de Dios ni vergüenza delante de los hombres. No había ningún parámetro para que él pudiera hacer lo correcto. Verdaderamente, encontrarte con un juez así era la peor calamidad. Y dice que en aquella ciudad había también una viuda. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Bueno, acá habla de una persona, una mujer, verdaderamente en indefensión, una viuda. Alguien, podemos inferir, la engañó y le quitó todo lo que tenía. Esta viuda había sufrido una injusticia. Y evidentemente ella, bueno, no tiene recursos. Podemos ver que está sola porque el marido murió y
común era que los hombres se presentaran delante de los jueces, no las mujeres. Pero esta persona, esta mujer, esta viuda, evidentemente no tenía nadie que respondiera por ella, ningún pariente que respondiera por ella. Estaba completamente sola. Y el Antiguo Testamento, en muchísimos pasajes, se nos habla de que a las viudas hay que tratarlas con justicia y con misericordia. Por ejemplo, en Éxodo 22:22, dice: ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. En Isaías 1:17, y hay muchísimos versículos, te repito, dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Bueno, pero este hombre, como leíamos, no tenía temor de Dios, la palabra de Dios tampoco significaba nada para él. Entonces, esta viuda se presenta delante de él y le dice: hazme justicia de mi adversario. Y como no tenía ningún beneficio por ayudarla, directamente este juez la ignoró. Y dice el versículo 4: y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dice que por un tiempo este juez no quiso darle ninguna clase de ayuda. Y la viuda obviamente se dio cuenta de eso, pero tenía un recurso todavía para utilizar, y era la insistencia, la perseverancia. Así que día tras día esta mujer iba delante del juez a decirle: hazme justicia de mi adversario. Y por un tiempo él se negó, pero la insistencia, verlo día a día, volver, empezó a desgastar su paciencia, hasta que, ya cansado, exasperado por las continuas peticiones, su resistencia cedió. Y dice: porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. No tenía ningún pensamiento noble sobre ella. Si le iba a hacer justicia no era porque, bueno, obviamente no porque temía a Dios, no porque tenía vergüenza de los hombres, sino porque me agota la paciencia, dice. Cuando dice me agota la paciencia, la frase en griego significa pegar en el rostro o darle una paliza, literalmente. O sea, la idea que transmite es que este hombre se sentía tan agobiado como si le hubieran dado una paliza, como si le hubieran pasado por encima. Tan cansado estaba de esta viuda que insistentemente venía: hazme justicia con mi adversario. Bueno, al final la viuda se salió con la suya y este juez corrupto le hizo caso y le concedió lo que pedía, le concedió la justicia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. El Señor dice: oíd lo que dijo este juez injusto. Está hablando a los creyentes que viven entre una venida y la siguiente, entre la primera venida y la segunda venida. Está hablándonos a nosotros, a los que debemos soportar la injusticia
del mundo, ver cómo el mundo pisotea el nombre del Señor Jesús, ver cómo el pecado triunfa y avanza, y cómo muchas veces nosotros tenemos que no ceder al pecado, sino que tenemos que luchar contra nuestro propio pecado. Entonces el Señor dice, escuchen esto, presten atención a lo que dijo el juez injusto, tienen que aprender algo de esto. Ese juez corrupto, ese juez indiferente al dolor, finalmente hizo lo correcto. Y es evidente el gran contraste que hay entre ese juez y Dios. Un juez corrupto, injusto, deshonesto por completo, y Dios justo, recto, santo. Ahora, si ese juez hizo lo correcto debido a la insistencia de esta viuda, el Señor pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Sus escogidos, que al igual que la viuda, sufren injusticia. Sus escogidos que en este tiempo son menospreciados, burlados, despojados, algunos perseguidos, incluso algunos muertos. Sufren injusticia. Y al igual que la viuda, sus escogidos dependen del juez. Esa viuda dependía de que el juez injusto le hiciera justicia, y los escogidos de Dios dependemos de Él, del juez justo. Nosotros, los escogidos, nunca podríamos hacer justicia por nuestra propia mano. El apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 12, versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tenemos similitudes con la viuda, pero también grandes diferencias, porque la viuda no tenía ningún vínculo con ese juez, y sin embargo el juez la escuchó. Pero la Escritura nos dice que nosotros somos los escogidos. ¿Sabes qué quiere decir escogidos? Que Dios nos escogió en amor desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Los escogidos fuimos predestinados a ser sus hijos, en amor. El juez y la viuda no tenían ningún vínculo, pero nosotros sí tenemos un vínculo de amor con Dios. El juez era completamente indiferente a la situación de la viuda, no le interesaba. Pero Dios, el juez justo, sí conoce nuestra situación. Él está al tanto de cada cosa que nos pasa. Y nos anima. Y nos llama bienaventurados. En Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
El Señor dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Claro que sí. Claro que hará justicia. ¿Se tardará en responderles? Pregunta el Señor. Porque, como decíamos hace un momento, la espera es larga. Y puede parecer que el mal prevalece y que los impíos triunfan y que la justicia nunca llega. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, se nos dice que las almas de los que murieron martirizados claman por justicia. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas ni vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se tardará en responderles, dice el Señor. Y sí, la espera parece larga, pero esta espera tiene un propósito. Dios se demora porque es lento para la ira y grande en misericordia. Se demora porque está extendiendo su misericordia para terminar de reunir a todos los escogidos. Amén. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está trayendo salvación. No es que se olvidó, no es que está descansando, no es que se durmió. Él está salvando. Él está extendiendo su paciencia, como dice Pedro, para salvación. Y una vez que haya reunido a todos sus escogidos, haya completado el número de los escogidos, entonces Él hará justicia y glorificará a los que son suyos. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses 1:5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El Señor vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor está escuchando el clamor de los santos y no retarda su venida. El Señor volverá. Estamos en los días en que estamos deseando que vuelva y no lo vemos, pero tenemos que saber que Él está y que escucha nuestras oraciones. Y que un día le veremos. Esa esperanza es la que nos fortalece y nos consuela en este tiempo de espera. Y el Señor dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Hijo del Hombre vendrá. Y la Escritura dice que vendrá como ladrón en la noche. Será un evento completamente inesperado para el mundo. Y el Señor lo describe como cuando en los días de Noé,
Llegó el diluvio cuando nadie lo esperaba, siendo que Noé lo anunciaba. Pero la gente seguía haciendo su vida. Génesis 17:26 dice en Lucas 17:26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así vendrá el Señor. Y como en los días de Lot, dice el Señor Jesús. Nadie esperaba que la ira de Dios se derramaría sobre Sodoma. Seguían haciendo sus cosas, su vida. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día. El mundo no lo esperará. El mundo continuará con sus asuntos, comprando, vendiendo, comiendo, bebiendo, haciendo sus negocios, completamente dedicado a sus asuntos cotidianos, sin pensar que el justo juicio de Dios caerá sobre ellos. Y el Señor pregunta, cuando llegue ese día, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá alguien que esté clamando por su venida, que esté esperando, que esté orando por justicia, que esté asqueado del pecado? ¿Habrá alguien que diga, Maranata, ven Señor? ¿Encontrará corazones anhelantes? Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Señor pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y la respuesta es sí. Sí que hallará fe en la tierra. Amén. Habrá quienes estén anhelando y estén preparados para su venida. Y el apóstol Pablo dice que va a haber personas, los que estén vivos en ese tiempo, cuando el Señor vuelva, van a ser arrebatados en el aire para recibirlo al Señor. Pero esta pregunta, en realidad, tiene la intención de que nos examinemos a nosotros mismos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué clase de fe encontrará en vos? Cuando venga el Hijo del Hombre, si es que viene hoy, ¿cómo te encontrará? ¿Sumido en los asuntos del mundo, preocupado por lo que vas a comer, lo que vas a beber, por, no sé, los resultados de la selección, por tus problemas cotidianos, o estás anhelando su regreso? Debemos preguntarnos, ¿tengo esa clase de fe que el Señor espera encontrar? ¿Clamo por justicia? ¿Tengo hambre y sed de justicia? ¿Vivo como extranjero y peregrino? ¿O estoy cómodo? Soy uno más. Cuando el Señor venga, me va a encontrar distraído en mis asuntos. Los verdaderos cristianos, dice el Señor, van a estar anhelantes de ver el día del Hijo del Hombre. Y muchos, a lo largo de generaciones, no lo veremos. Tal vez nosotros sí. Pero que el Señor va a llegar a su hecho. El día del Señor vendrá. Amén. Gloria al Señor. ¿Hallará fe en la tierra?